Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, el derecho constitucional, un análisis integral de su contenido. Pero antes, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema, el derecho constitucional, un análisis integral de su contenido. ¿Qué es el derecho constitucional? Al hablar de derecho constitucional nos referimos a aquella rama del derecho que tiene como objeto de estudio la constitución política de la República. ¿Qué es el derecho constitucional? Es aquella rama del derecho que tiene como objeto de regulación la constitución política de la República, sus normas fundamentales como son aquellas referidas a la estructura y organización del Estado y, por supuesto, el catálogo fundamental de los derechos humanos como fuente primaria y suprema del ordenamiento jurídico del Estado. Eso es el derecho constitucional. Para entender a profundidad el derecho constitucional tenemos que hablar de la Constitución Política de la República. Si la Constitución Política de la República es el objeto de estudio del derecho constitucional, nosotros tenemos que referirnos a dos grandes visiones del derecho constitucional. Por un lado, la visión positivista, la visión del positivismo jurídico acerca de la Constitución y del derecho constitucional. Vamos a tomar como base la escuela de Hans Kelsen, el positivismo jurídico o el justformalismo o la teoría pura del derecho en palabras del jurista Hans Kelsen como visión de la Constitución Política de la República. ¿Qué es la Constitución Política de la República para Hans Kelsen? Para Hans Kelsen, la Constitución Política de la República es la norma básica, es la norma fundamental que le provee de validez a todo el ordenamiento jurídico del Estado, pero que esa norma fundamental únicamente contiene reglas formales, es decir, principios formales. Es decir, que la Constitución únicamente se circunscribe a regular la estructura y organización del Estado, los organismos de Estado, cómo se eligen a los funcionarios públicos, cómo se crean las leyes, los procedimientos, requisitos y mecanismos para crear la ley y los principios de su formación. Es decir, que es una constitución eminentemente formal. Esta es la constitución política para la visión de Hans Kelsen. Entonces, en Hans Kelsen, la constitución es eminentemente formal. ¿Por qué? Porque en Hans Kelsen existe el postulado del ordenamiento jurídico formal. Es decir, el sistema jurídico positivista, el sistema jurídico para Hans Kelsen es un ordenamiento jurídico unido, completo, coherente, integrado. Es decir, que el propio ordenamiento jurídico provee de todas las respuestas. La integralidad del sistema le provee todas las respuestas al derecho, de tal cuenta que las lagunas legales para Hans Kelsen son aparentes y las antinomias son aparentes para Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ordenamiento jurídico para Kelsen? Para Kelsen, el ordenamiento jurídico es un sistema de normas unido, completo y coherente, y que ese sistema se fundamenta en una norma básica fundamental, que es la Constitución, que le provee validez a todo el sistema, y que ese sistema está compuesto de principios y normas eminentemente formales, es decir, no hay cabida para los derechos humanos ni para los derechos fundamentales, en virtud que en el sistema jurídico kelseniano hay una separación entre derecho y moral, hay una separación entre derecho y moral. De tal cuenta entonces que para Hans Kelsen, el sistema jurídico es un sistema de normas cuyo contenido material es vacío, fórmulas vacías de contenido moral. Las normas jurídicas para Hans Kelsen son simples reglas compuestas de un supuesto condicional y contingente de hecho y una consecuencia sancionatoria coercitiva de derecho, muy importante. De tal cuenta entonces que carecen de un contenido moral. La fuerza vinculante, la fuerza de la obligatoriedad de la norma jurídica para ser obedecida es que su validez proviene de la norma fundamental, que es la Constitución. Pero la Constitución únicamente establece los parámetros y principios formales de su creación, no establece parámetros morales, no establece un catálogo de derechos humanos, la Constitución kelseniana. En ese sentido, entonces,
Para Hans Kelsen, el sistema jurídico es eminentemente formal, una separación entre derecho y moral. Ahora, el sistema jurídico de Hans Kelsen tiene varias características. ¿Cuáles son las características del ordenamiento jurídico para Hans Kelsen? Las características del ordenamiento jurídico en Hans Kelsen es, en primer lugar, que es un sistema jerárquico. Es un sistema completamente jerárquico, unido. Quiere decir que es un sistema piramidal cuya norma básica fundamental es la Constitución. La Constitución le provee de validez a las normas ordinarias, las ordinarias a las reglamentarias y las normas reglamentarias a las normas individualizadas y tiene que cumplir con ese sistema de jerarquía de validez. Pero repito, en ese sistema jerárquico de validez kelseniano no existe un sistema jerárquico moral, sino un sistema jerárquico formal. Es decir, que la Constitución establece los parámetros de validez formal de las normas jurídicas únicamente. Esa es la primera característica del ordenamiento jurídico en Kelsen, que es unido, pero también es completo. ¿Qué quiere decir que es completo? Que para Kelsen las lagunas legales no existen. Las lagunas son aparentes. Y cuando hablamos de una laguna, ¿qué es una laguna legal? Una laguna legal es aquella situación de hecho que no se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico. Es decir, que no existe una solución legal para resolver una situación fáctica, carece de una solución legal para resolver la situación o la circunstancia fáctica. Pero Hans Kelsen dice que las lagunas legales son aparentes. ¿Por qué? Porque el propio sistema colma esas lagunas, porque es un sistema que es completo. Hay una completitud de tal cuenta que las lagunas se colman a través de una integración del ordenamiento jurídico. Hay una integración del ordenamiento jurídico y esa integración permite por métodos como analógicos, dentro del método analógico ad simili, ad maiore, ad minus, ad minus ad maiore, que son tres sistemas analógicos para colmar las aparentes lagunas. Por ejemplo, hay una situación de hecho que aparentemente no está regulada por el derecho, hay que verificar si existe otra norma jurídica que regule una situación similar y debe aplicarse la norma jurídica que regula la situación similar. Eso es un método analógico para colmar las lagunas. Aquí encontramos el primer método analógico para colmar las lagunas, ad simile ad simile. Luego tenemos otro método analógico para colmar las lagunas que es ad maiore ad minus, ad maiore ad minus. El método ad maiore ad minus para colmar una laguna legal establece que hay una situación fáctica, una situación de hecho que aparentemente no está regulada por el derecho. Sin embargo, existe una situación de hecho que está regulada por una norma cuyo alcance, cuyo campo de actividad, cuyo campo de gravitación es mayor y por lo tanto, si la norma jurídica que regula o da la solución legal a una situación de mayor alcance a una situación de menor alcance, debe aplicarse aquella que es de mayor alcance porque si está regulado lo más, como no va a regular lo más lo menos. Ad maiore, ad minus. Ahí tenemos ejemplos muy claros, una situación que podría estar no prevista por una norma, pero hay otra norma que sí la prevé, que sí la prevé. Por ejemplo, que en un trámite de un recurso administrativo de revocatoria dentro de una entidad descentralizada, no aparece el ocurso en el caso de que no se acepte la tramitación del recurso de revocatoria administrativo dentro de una entidad descentralizada, pero en la administración centralizada sí aparece, por ejemplo, entonces hay una situación que tiene un mayor alcance, que sí está regulada, y cómo no va a regular lo mayor a lo menor, al mayor y al menos. Por otro lado, también encontramos otro método de analogía para colmar las aparentes lagunas, como es ad minus ad maiore. Si lo menor está regulado, esto menor puede también servir para solucionar ese vacío jurídico aparente, ad minus ad maiore. Entonces tenemos tres métodos para colmar las lagunas. Los tres métodos para colmar las aparentes lagunas legales dentro del sistema analógico es el simile ad simile, cuando hay situaciones similares reguladas por otras normas jurídicas que se van a aplicar a aquellas que aparentemente no tienen solución legal, ad maiore ad minus, cuando una situación de mayor alcance o de mayor impacto está regulada por una norma jurídica,
puede servir para la solución a una de menor impacto, de menor alcance, ad maiore ad minus, y ad minus ad maiore es cuando una situación de menor alcance, de menor impacto, está regulada, tiene solución legal y esa norma jurídica puede servir para regular una situación de mayor alcance que aparentemente no tiene solución legal. Tres métodos analógicos para solucionar o para colmar aparentes lagunas legales. Y vemos entonces que para Hans Kelsen entonces no existen lagunas legales. ¿Por qué? Porque existe un sistema completo. La integralidad del sistema va a colmar esa parte de lagunas y por lo tanto no van a haber lagunas, porque existe la manera de colmarlas. Por otro lado, una tercera característica del método jurídico kelseniano es que el sistema jurídico es coherente. Coherente quiere decir que las antinomias son aparentes también. Las antinomias son aparentes, aparentes. La aparente contradicción entre normas jurídicas. De tal cuenta entonces que si hay una contradicción entre una norma especial y una norma general, o hay una contradicción entre una norma eh, que está regulada en distinta época que en otra, o que tienen diferente jerarquía, existen métodos para resolverlas. De tal cuenta que las antinomias son aparentes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una antinomia? Una antinomia es cuando se produce una contradicción entre dos normas jurídicas que regulan una misma situación fáctica, una misma situación de hecho, y existen dos normas jurídicas que se contradicen en dar la solución legal para resolverla. De tal cuenta que debe elegirse una de las dos, porque de acuerdo al principio lógico de no contradicción, no puede, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. Tiene que tomarse uno como verdadero y el otro necesariamente falso. En este caso, tomando ese parámetro, la antinomia tiene que resolverse aplicando una de las dos normas. Por lo tanto, el método que utiliza Hans Kelsen para resolver esa pareja antinomia son los siguientes: el método de especialidad, el método de jerarquía, el método de temporalidad. Por ejemplo, dos normas que regulan una misma situación jurídica y que son contradictorias, debe aplicarse aquella que es específica sobre la general. Una norma que es específica sobre la norma de carácter general. Esto es muy importante. Por ejemplo, una norma jurídica que regula el negocio jurídico y otra norma jurídica que regula el contrato. El contrato es una especie de negocio jurídico, pero otra norma jurídica que regula el contrato de compra-venta y otra norma jurídica que regula el contrato de compraventa por abonos y otra norma jurídica que regula el contrato de compraventa por abonos con reserva de dominio. Si hay una contradicción entre la de contrato de compraventa, una norma jurídica que regula el contrato de compraventa por abonos con reserva de dominio y el contrato de compraventa por abonos general, se aplica la especial sobre la general. Si fuera en la compraventa por abonos y el contrato de compraventa, se aplica la especial sobre la general de la compraventa, la especial de la compraventa sobre la general del contrato o la especial del contrato sobre la general del negocio jurídico. Norma especial prevalece sobre la norma general. Otro principio es la temporalidad. Normas posteriores derogan leyes anteriores. Una norma posterior que regula lo que regula la anterior, se aplica la siguiente en el tiempo porque deroga la anterior. Luego tenemos el principio de jerarquía, cuando una norma jurídica regula la misma situación jurídica, teniendo la misma temporalidad, teniendo tal vez hasta la misma especialidad, pero hay una diferencia de jerarquía. En este caso, el principio de jerarquía establece que norma superior prevalece sobre norma inferior, norma ordinaria prevalece sobre norma reglamentaria, norma constitucional prevalece sobre norma ordinaria. Ahí tenemos entonces los métodos para resolver las aparentes antinomias. Aparentes antinomias, ¿por qué? Porque existen métodos para resolverlas. Entonces ahí tenemos las características del sistema jurídico kelseniano. Ahora, otro aspecto fundamental del sistema jurídico kelseniano es la interpretación. La interpretación de las normas. La interpretación de las normas del sistema jurídico kelseniano se basa en aquel principio de la indeterminación de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Las normas jurídicas son indeterminadas. Tienen una indeterminación expresa o una indeterminación tácita. Indeterminación, ¿qué quiere decir? Que la norma jurídica en su interpretación está sujeta a una multiplicidad de respuestas. Una multiplicidad de respuestas, de tal cuenta que los jueces, como verdaderos creadores del derecho, al momento de aplicar la norma jurídica al caso concreto, deben escoger una respuesta que no necesariamente va a ser idéntica a otra respuesta que ha tomado otro juez, en virtud que las variaciones del caso concreto en tiempo, en espacio, van a ser diferentes, de tal cuenta que existe la figura de la multiplicidad de respuestas en cuanto a la interpretación de las normas en su sentido derivado del principio de indeterminación de las normas. Como eso es parte fundamental del principio de interpretación de normas jurídicas en Hans-Kelsen. Ahí nos damos cuenta entonces de lo que es el derecho constitucional
para el sistema kelseniano. Una constitución que es formal, que no tiene un catálogo de derechos humanos y por lo tanto, al carecer de un catálogo de derechos humanos, no existe un parámetro moral para establecer el sentido interpretativo de las normas. De tal cuenta que todos los parámetros son formales, ya sea los parámetros para resolver antinomias, para colmar lagunas legales, para establecer la validez de las normas jurídicas mediante el principio de jerarquía, un principio de jerarquía que establece únicamente los mecanismos y las formas, pero nunca que se refiere a la moralidad, de tal cuenta que en el sistema jurídico kelseniano de corte positivista, donde se niega o más bien se niega la conexión entre derecho y moral y por lo tanto no puede existir una calificación o juzgamiento de justicia o injusticia de las normas jurídicas. Luego después de haber visto el sistema kelseniano, vemos el sistema yunaturalista. El naturalismo racional práctico que surge desde Aristóteles, por supuesto, pero que renace en la Ilustración, en el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire, de Diderot, Alexis de Tocqueville, Alexander Hamilton, y especialmente en el gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant. El naturalismo racional práctico nos dice que la principal fuente del derecho son los derechos humanos como derechos naturales. El ser humano es la principal fuente del derecho. Dice Immanuel Kant que el ser humano es un fin y no es un medio. De tal cuenta que el ser humano, a través de su racionalidad, se postula principios para autonormarse. ¿Por qué? Porque el ser humano posee la facultad de la razón. Es la única especie que posee la facultad de la razón. Por tener la facultad de la razón, se postula principios para autonormarse. Y como se postula para principios autonomales, es autónomo. Y su autonomía produce el derecho. La principal fuente de las obligaciones jurídicas, la principal fuente del derecho es la autonomía de la voluntad. El ser humano tiene autonomía de la voluntad porque se postula principios para autonormar su conducta. De tal cuenta que la autonomía de la voluntad produce el negocio jurídico y el principal gran negocio jurídico es el pacto político constitucional, la constitución. El ser humano es libre, es soberano, no tiene precio, es un fin, tiene dignidad y se postula principios para autonormarse, donde deriva su autonomía. Entonces, cuando el ser humano se postula principios para autonormarse, obtiene su autonomía. Autonomía. Y esos principios, como son principios para autonormarse, son principios morales, son principios, valores morales. Pero cuando el conjunto de seres autónomos, soberanos y libres quieren vivir en sociedad, tienen que pactar, porque son todos soberanos, todos son libres, y tienen que pactar su convivencia y deciden crear un pacto para autonormarse y en ese pacto elevar sus principios morales como valores generales de toda la sociedad. De tal cuenta que los valores morales de cada uno, al elevarse como valores de observancia general para toda la sociedad, se convierten en valores jurídicos. Y así vemos entonces que esos postulados que surgen de la naturaleza racional del ser humano, especialmente el de dignidad, que establece que el ser humano es un fin en un medio y que es soberano y que tiene autonomía, produce derechos naturales y esos derechos naturales se convierten en el catálogo de valores morales, jurídicos, de derechos humanos naturales que van a ser la principal y máxima fuente del derecho porque se van a convertir en el parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico. Así entonces, en ese naturalismo racional práctico, existe una conexión entre derecho y moral. Al existir una conexión entre derecho y moral, los derechos humanos como derechos naturales, como valores morales y jurídicos, se convierten en el parámetro supremo, en el parámetro general de validez de todo el ordenamiento jurídico. De tal cuenta entonces que ya no va a ser la simple escala jerárquica formal de validez del sistema kelseniano quien va a determinar la validez de las normas jurídicas, sino que ahora va a ser un parámetro de legitimidad moral. ¿Por qué? Porque ahora habrá la facultad y la necesidad de dar un juzgamiento ético, moral de las normas, verificar si las leyes son justas o injustas. De tal cuenta entonces que el sistema jurídico ahora es un sistema jurídico que tiene una lectura moral. Y este sistema constitucional basado en el naturalismo racional práctico kantiano ahora tiene principios del sistema jurídico. El sistema constitucional y naturalista se basa en primer lugar en la lectura moral de la Constitución. Lectura moral de la Constitución. La Constitución tiene que interpretarse con base en los derechos humanos, como derechos naturales, como valores éticos jurídicos, de tal cuenta entonces que la Constitución en su interpretación y en su aplicación debe justificarse éticamente, es decir, que debe interpretarse buscando aquel sentido que sea el más justo y el más acorde a los derechos naturales como valores éticos morales, de tal cuenta que debe optimizar el contenido moral de los derechos humanos. Y eso produce la constitucionalización del ordenamiento jurídico.
La constitucionalización del ordenamiento jurídico implica la iusmoralización del ordenamiento jurídico. ¿Y qué es la constitucionalización del ordenamiento jurídico? La constitucionalización del ordenamiento jurídico es cuando el contenido moral de los derechos humanos fundamentales y morales de la Constitución en su naturaleza, valores éticos jurídicos del Estado se convierten en el parámetro de legitimidad y justificación de todas las normas del Estado, de tal cuenta que todas las normas jurídicas deben juzgarse, examinarse y calificarse si son justas o son injustas y en qué contenido desarrollan o son más acordes al contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos éticos superiores del Estado. Esa es la constitucionalización del ordenamiento jurídico. De tal cuenta entonces que la Constitución se convierte en un pacto ético, moral, jurídico, cultural, multidimensional, cuya fuente principal y suprema y soberana son los derechos humanos naturales en calidad de valores éticos, jurídicos, morales, que deben servir de parámetro para la justificación, para la legitimación ética de todo elemento jurídico del Estado. De tal cuenta entonces que ahora todos los jueces del sistema se convierten en jueces constitucionales y están obligados a juzgar, calificar y examinar si las normas son justas o injustas antes de aplicarlas y si son acordes al contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores éticos, jurídicos superiores del Estado. Si no son acordes, no pueden aplicar esas normas. Y luego buscar el sentido interpretativo y buscar aquel que sea el más conforme a la lectura moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos éticos superiores del Estado, para así poder aplicar aquella interpretación, aquella respuesta única correcta, que a diferencia de la multiplicidad de respuestas en Kelsen, en este naturalismo racional práctico, hay una única respuesta correcta y esa única respuesta correcta que el juez constitucional tiene que descubrir es a través de la argumentación constitucional como discurso lógico racional, es aquella en la que la ley se aplique con la mayor medida de justicia, buscando en la mayor medida y en la optimización necesaria aplicar el contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídico-éticos superiores del Estado. Esa es la interpretación del sistema jurídico constitucional conforme el naturalismo racional práctico kantiano, en donde la Constitución, la Constitución política de la República, para el naturalismo racional práctico kantiano, es aquel pacto ético, jurídico, cultural, moral, económico, político, social del pueblo en el cual se elevan los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos superiores como fuente suprema y primaria de todo el Estado y como parámetro de legitimación ética de todo el ordenamiento jurídico del país. Esa es la cuestión política de la República bajo el paradigma del naturalismo racional práctico kantiano, en donde su principal método de interpretación es la argumentación constitucional como la metodología que busca aquella respuesta única, correcta, que implica encontrar el sentido interpretativo más justo y que busque con mayor optimización el contenido moral de los derechos humanos en calidad de derechos naturales y con naturaleza de valores jurídicos éticos superiores del Estado. Esa es la interpretación correcta de la corrección moral de la argumentación constitucional como método del sistema jurídico constitucional de carácter naturalista. Pues con esto hemos finalizado este tema tan importante que es el derecho constitucional, un análisis integral de su contenido. Si les ha gustado este video, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.